Buenas noches. Buenas noches, permíteme, antes que tú empieces rapidito. Buenas noches, ¿verdad? Un placer. En mi país a los magos los recibimos de frente. Un aplauso que se lo cabe. Bueno, buenas noches, gracias. Me matan por esto. Esto no está montado, yo salí de trabajo ahorita. Es que yo quiero, antes de empezar, y como la magia es una cosa tan polémica, quiero enseñarles a hacer magia. Es muy simple, mira. Usted se consigue un pañuelito como este, lo colocan dentro de la mano. Voy a ponerme aquí para que lo vean bien. Lo colocan dentro de una de las dos manos. Soplan, increíblemente se convierte en un huevo. No, fue un chiste porque realmente es un huevito plástico que puse el pañuelito dentro. A ver, vamos a intentar. Es muy simple. Oye, tú lo pones aquí adentro así, lo sostienes. Yo sé que Wilda quiere aprender a hacer. No lo dejes mirar para acá. Entonces, el pañuelito amarillo, para que piensen que, oye, como la... Ajá, flaca, no dejes mirar para acá. Entonces, se coloca el pañuelito dentro del agujerito del huevo. Y entonces, cuando está listo, ya preparadito, dice, aquí tengo un huevo. Y tú muestras el huevo. Te arregla, te pone lindo para que la gente de verdad identifique que es un mago bien, que qué sé yo. Claro que ahí viene el detalle. Cuando se le echa mucha magia y se sopla, puede suceder que ese huevo plástico, sin querer, se convierta en un huevo de verdad. Muchísimas gracias. De verdad, un honor para mí, un honor estar aquí en el Centro León. Gracias a Wilda, gracias a María Dorisa y gracias a todos por estar bienvenidos. De verdad que sí. César Caldas, un artista con más de 20 años de experiencia en el campo del ilusionismo. Hoy nos va a comentar diferentes tipos de magias existentes y sus diversos usos, y sobre todo esa preparación a la que debe someterse a una persona interesada en este tipo de arte. Hoy, César, vamos a tener una presentación distinta, una presentación interactiva, como precisamente él en las primeras reuniones cuando se presentaba y se coordinaba realizar esta actividad. Decía, no, esto no va a ser una conferencia, esto es algo más, esto es algo que integra al público, que definitivamente va a mostrar algo interactivo. Pero antes de que tú continúes enseñándonos y mostrándonos los tipos de magia, las magias como industria del espectáculo, la magia negra versus la magia blanca, la formación de un mago y las distintas variantes de la magia como divertimento, el ilusionismo, la magia close-up y la cartomagia, que es de algo que tú has hablado muchísimo. Te pregunto, ¿mago o ilusionista? A ver, es casi prácticamente viene siendo lo mismo, porque el ilusionismo es una rama, una variante de la magia, una de las ramas en las que se divide, porque según aprendimos en la escuela fundada por el maestro Alberto Puyal en mi natal Santiago de Cuba, la magia como arte escénico se divide en 3 ramas para su estudio y su trabajo, que son las manipulaciones, el pequeño ilusionismo y el gran ilusionismo, que oportunamente iremos conversando de eso. Y te digo por encima de todo mago, que lo engloba todo. Muy bien. ¿Y desde qué edad haces magia? ¿Desde qué momento te integras al proceso? Yo estoy seguro que desde que estaba en el vientre de mi madre, pero ya como tal, desde los 10 años de edad, justo el mes antes de cumplir 11 años. Tengo una foto haciendo cartomagia con 11 añitos de edad. Y yo sé que mi papá se acuerda de ese día. ¿Y esos primeros trucos? Algunos hoy van a ver aquí, y lo tengo aquí porque es un número que le tengo un cariño muy especial. Uno de los primeritos que hace 21 años que me acompaña. Y hoy, después de 21 años, ese número me sigue dando resultados muy lindos como el público de todas las edades, porque también eso es otra cosa que quiero que un poco justipreciar, el valor de la magia como arte. Y lamentablemente pasa aquí, pasa también en mi país, que a los magos se nos tiene en algunas ocasiones, gracias a Dios no siempre, pero hay veces que se nos tiene a los magos como quien va a cubrir un hueco en una fiesta infantil o un espectáculo que no había más nada que poner y pusieron un mago. No. La magia es un arte mayor, conocida de hecho como la reina de las artes.
debido a que engloba en torno a sí, para la eficacia de su puesta en escena, muchas manifestaciones del mundo del arte. Y 46 siglos de historia mágica, pues así lo evidencian de alguna manera. Y ya de eso iremos hablando. Captar la atención del público, César, es algo que tú has hablado, sobre todo porque tus números van dirigidos a diferentes edades, a diferentes segmentos de público. ¿Es realmente el mayor reto de un mago, de un ilusionista? Yo creo que uno de ellos, el maestro Juan Tamariz, que es mi mayor influencia en el mundo de la cartomagia, a lo que más me dedico, él siempre dice, incluso lo he dicho en más de una entrevista, que no se trata de engañar al público, sino de ilusionarlo. Yo no te engaño porque sabes que eso no es verdad. O sea, la magia en el fondo es un arte que se basa en un sistema de trucos minuciosamente estudiados. Yo mismo tengo números que me ha llevado más de un año a perfeccionar, un número que dura 1 minuto y medio, por ejemplo. Y entonces, precisamente, yo te ilusiono porque te muestro algo que tú sabes que no es real, pero siempre está aquel de cómo lo hizo. Pero nunca te engaño porque sabes que es mentira. Un periodista amigo mío y también colega, porque yo soy periodista, esa es mi profesión, Paneque decía que, yo recuerdo incluso un artículo que él publicara en un periódico allá en Cuba acerca de un festival de magia que se llama el Festival Ánfora. Cada noviembre nos reunimos los magos allá. Bueno, él titulaba ese artículo como "La magia, el único engaño permitido". Eso nunca lo olvido. Un poco va por esa línea, ¿no? Anécdotas. Miles. Miles. Una especial. Muchas especiales. Mira, he hecho una muy poco. Y una anécdota de esas que como que tiene, lo pone, una de esas anécdotas que por lo menos yo las llevo muy de la piel para adentro, ¿no? Yo tenía 16 años de edad y estaba en Portugal. Primera vez que salí de Cuba. Un proyecto de la UNICEF nos llevó allá. Y un día en la tarde nos dicen, muchachos, prepárense, que vamos a actuar hoy para unos niños con características muy especiales. Resulta que eran niños que eran los hijos de líderes de un conflicto armado en África. Y a los niños los habían llevado ahí para salvarles la vida porque la cabeza de sus padres tenía precio. Y llegamos a un lugar enorme, desolado. Y a los 20 minutos, por alguna razón que hoy, tantos años después, nunca supe, dijeron, vámonos de aquí. Y nos tuvimos que largar definitivamente y nunca nadie explicó nada, nunca nadie dijo nada. Pero quizás cosas un poco más alegres, y hago esta anécdota porque pienso también en la magia como forma de justificar lo más lindo, lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que son los valores, que son los sentimientos. El aquel de estar al lado, como decía la madre Teresa, que hay que dar hasta que duela. Y el lugar de uno está donde su hermano más lo necesita. El trabajo que hemos hecho en Cuba tantos años con los niños enfermos de cáncer, utilizando la magia como terapia, con fines terapéuticos, y también amigos míos que son médicos, por ejemplo el doctor Manolito Verdecia, que es el oncólogo jefe de la sala de la oncología del Hospital Infantil Norte en Santiago de Cuba, que él se viste de payaso. Y junto a un equipo trabajamos durante 8 años el proyecto de la risoterapia con los niños enfermos de cáncer. Y también otro querido amigo y colega de muchísimos años, el doctor Eduardo Montoya, psicólogo. Eduardo es mago y usa números, su consulta está llena de números de magia por todos lados. Incluso tuve la dicha de entrevistar a Eduardo en televisión en Santiago de Cuba, y él me confesaba frente a las cámaras que muchas veces los niños que lo iban a ver a consulta, los padres que iban a los niños a consulta, los niños no hablaban, se mostraban muy parcos, muy cerrados, muy tímidos, y él con la magia lograba que esa comunicación pues fluyera y qué tal, y así se potenciaba la comunicación médico-paciente, y al final resulta que los niños les contaban los problemas por los cuales los padres llevaron a consulta. Interesante. Hace un momentito hablabas de que para tú lograr captar la atención del público, trabajabas la ilusión, porque tú ilusionas a las personas, más no le engañas porque saben que de hecho no es correcto. ¿Tiene la magia más surrealismo que realidad? Claro, yo pienso que sí. Yo pienso que un poco los magos hacemos con las manos lo que Dalí hacía con el pincel, ¿no? Un poco llevamos a la realidad frente a ustedes el hecho de mostrar lo que no es verdad como si lo fuera. En eso se basa a lo que yo, luego de varios años de estudio, le llamo la teoría de la realidad construida. Es una realidad que no es, pero que tú la estás viendo como si fuera.
Bueno, César, el escenario es todo tuyo. El escenario es todo mío. Antes de seguir, yo quisiera también un poco, para ir llevando las cosas lo más organizadamente posible. Tengo el micrófono así. Así que a mí se me olvidaba que tengo el micrófono. No lo subo mucho. ¿Se me entiende? ¿Verdad? ¿Se escucha bien? Bien. La magia es un arte muy antiguo. Hablamos de 46 siglos de existencia. En la corte de Keops, primera dinastía del Antiguo Egipto, ya se empezaba a hacer los primeros números de magia con los primeros elementos. Y les hablo de, por ejemplo, pollitos vivos, frutas pequeñas, un mago llamado Dedi, según recogen los estudios antropológicos de las ciencias del arte, pues así lo evidencian. Un elemento que empieza a usarse un tiempo después y al cual me refería son las cuerdas, por ejemplo. Y este número tiene ya 21 añitos conmigo. Y le tengo un cariño muy, muy especial porque se trata de 2 cuerdas con 2 nudos que se muestran incluso que son cuerdas con las que se pueden hacer figuras. Aunque tú no lo creas, si se hacen figuras con unos lentes así como los de ella. Porque la parte curiosa de las 2 cuerdas es... No, perdóname, tú no sabes el guión. No, perdona, es que a veces uno se pone medio nervioso, ¿tú me entiendes? Sobre todo cuando hay gente que lo recibe a uno aquí y le pide que desaparezcan otras personas. Entonces, déjame no mirar a nadie para que no lo digan que es mago. Bueno. No, pues nada, vamos a hacer lo siguiente. Se trata de cuando se hacen estas cosas, tú sacas el... Bueno, y el caso está, yo juraría que aquí, ya. A ver, doña, ríase sin pena, no se preocupe, no tenga pena. En momentos como este, lo único que tiene que hacer es soplar aquí, y ya, ahora sí. Pero la otra parte del número queda para la próxima conferencia del año que viene. Óyeme, yo no sé aquí, en Cuba eso se aplaude cantidad, aquí no se sigue el tiempo pasando, sigue uno transcurriendo a otra cosa. Esto es algo altamente interactivo. Cuando ya se pone la mano aquí quiere decir que le interesa mucho. Gracias, mi amor. Estoy al lado del jefe, entonces imagínate. Así que cualquier pregunta, usted levanta su patica, su mano, y pues no más veloz saber. Y ya por el siglo XIII empiezan a aparecer las cartas en Europa, que le decía mi gran pasión son las cartas. Borges, el gran Borges decía sobre las cartas: parecen cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja las cartas la mano de Dios. Y yo aprovecho para hacerles, si lo puede decir un buen cubano, para darles una muelita, ya aterrizando, para hacerles una historia de algo que me pasó, ya que estamos con el tema de las cartas. Y ahí vamos a hablar también básicamente de la diferencia entre cartomagia y cartomancia. Porque tú me decías anécdotas curiosas, me pasó aquí en Canal 29, me pasó 3 veces de hecho. Yo salía de una presentación con mi amigo Hochi. Acá presenté, mañana estamos allá por la capital haciendo una presentación a la noche. Y saliendo del estudio, llamo a una señora y me dice: ¿usted es el mago? Sí, yo digo, ¿en qué le puedo ayudar? No, es que es para que me diga los números que van a salir mañana en la loto. Digo, oye, ¿usted cree que si yo lo supiera no lo juego yo? O sea, ese tipo de cosas. No, me pasó 3 veces. Me pasó 3 veces y es muy cierto, ¿verdad? Entonces le decía, se muestran las cartas así, porque está la cartomagia, que es ilusionismo, magia, números de magia. Se llama número, juego, efecto, porque tiene que ver con el divertimento, con la función lúdica, porque eso es lo más importante, el divertimento, la magia. Diferente de la cartomancia, que es una de las cosas que he hecho populares a los gitanos y tal, por esto de leer el futuro y que tal cosa, vas a conocer a una persona, así es. Bueno, nada, les decía que hay un as, 2 ases, 3 ases, 4 ases y un comodín. Yo siempre cuento, cuando voy a hacer este número, hago la anécdota de que yo estaba en una feria del libro, porque soy un lector voraz, yo soy una polilla, un libro tras otro. Y yo le digo al librero: mira, yo te voy a pagar con 2 cartas porque yo ahora mismo no tengo dinero. Qué raro, ¿eh? Me dice: mira, mago, es que tú no puedes pagarme con cartas lo que vale dinero, porque tú... Y le digo: pero es que por pagarte con cartas me quedo con 1, con 2 y con 3. Claro, eso contándolas matemáticamente, porque mágicamente yo sigo teniendo 1 y 2 y 3 y 4 y 5. Así que le dije: mira, te voy a pagar con 2 cartas más.
aunque yo me siga quedando tentativamente con 1, 2 y 3. Y me dice, Mago, es que esto se paga con dinero, no con cartas. Digo, estas son cartas especiales. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Que cuando yo paso la mano y soplo, me siguen quedando 1 y 2 y 3 y 4 y 5. Y dije, esta vez te voy a dar 3 cartas. Mira, voy a darte 3 esta vez. Y me quedé, María Mecha. ¿Cómo se llama? María Melissa. Melissa, ya, estos nombres rusos. Me quedé con 2 cartas nada más. Doña, si usted hubiera sido el librero, ¿cuál usted me pide para pagarle los libros? ¿El comodín o el as de diamante? El as de diamante. Bueno, pues voy a tomar la carta que me dice la doña, porque pasó increíble, que ya ese día sí me compré todos los libros que yo quise. Como dice la canción, el tiempo sigue en continuo su camino y sigue la gente empezando a vincularse de alguna manera con el mundo de la magia. Hablamos que el siglo XIII aparecen las cartas, pero tengamos en cuenta que hablamos del surgimiento en Europa de las cartas, y Europa es un lugar lleno de leyendas que vinculan con lo mágico. Y una evidencia son los personajes, los elfos, los trolls, los duendes, las brujas, los hechiceros, todos esos personajes que desde niños los estamos leyendo, y lo que hemos estado en contacto de alguna forma con la literatura oral rusa, los preciosos cuentos populares rusos, la isba, que es la casa parada sobre patas de gallina, y las brujas intentando comerse a los niños que se les escapan, en fin. Esas cosas pasaron mucho, pero ocurrió algo muy interesante que decía, a finales del, ya en el siglo XV, XVI, por ahí, en esa época, con la llegada al escenario de los autos sacramentales, las representaciones de historia religiosa, donde empezaron a usarse los efectos de pirotecnia. Ubiquémonos, por supuesto, en la época, por ejemplo, personas que aparecían o que desaparecían, o figuras que volaban y tal, y eso de alguna forma va vinculando la memoria colectiva del auditorio en sentido general con las cosas que se van más allá de lo que pasa en el día a día. La gente fue asimilando como que había cosas de magia que estaban pues más al alcance de la mano, y siempre es bueno establecer. ¿Me pregunta? A ver. ¿Verdad que si te hace el grupo ese que unos bastones y luego una culebra? El bastón y la culebra, qué bueno que hagas la pregunta. Eso está en la Biblia también. Ajá, sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso del bastón y la culebra? Los cultos ofídicos existen desde que el mundo es mundo, porque los reptiles son animales litúrgicos en más de una religión en el mundo entero. Y te invito a que te leas el tomo 1 de la rama dorada de Fraser, que él explica antropológicamente cosas de la magia como religión, que no tiene que ver nada con esto. Y es justo lo que voy a decir cuando me haces la pregunta. Estamos diferenciando la magia como arte, que es a lo que yo me dedico, si el truco estudiado de que hablamos al principio, María Marisa y yo, de la magia como religión, que ya eso no tiene que ver absolutamente nada con lo que estamos hablando. Absolutamente nada. ¿Ok? Son cosas completamente diferentes. Sí, sucede mucho en la antigua India, que es un lugar tan lleno de misterios y de leyendas y tal, y lo que hemos leído en las Biblias no lo sabemos. Yo recuerdo la historia mágica del caballo de ébano, muy especial. Los famosos fakires, y de hecho eso ha dado pie a una modalidad en la magia que es el fakirismo, que es la magia con objetos cortopunzantes. Inclusive hoy en Calcuta, en India, queda una importantísima fábrica de equipos de magia que las exportan a las tiendas de venta de equipos de magia, como la de Toronto, la de Nueva York, en Estados Unidos, en varios sitios del mundo. Queda en Calcuta, en la India. Y en India hoy hay un movimiento mágico bastante notable. Así que gracias por la pregunta. De verdad que sí, pienso que le aporta mucho al conversatorio de la conferencia. Ya después de los autos sacramentales, se sigue un poco desarrollando. Empieza la gente por las calles, lo que fueron inicialmente juegos para engañar a las personas, con el tiempo se van perfeccionando. Y esto es una historia un poco grosso modo, ¿no? Hasta que en el año de 1848, un señor francés, relojero, hijo de relojero, Jean Robert Houdin, crea lo que es el Teatro Fantástico de París. Se dice que es el padre de la magia moderna porque la lleva al escenario. Se dice que viste la magia de Frank, porque la saca de las calles y hace un espectáculo de magia con autómatas muchas veces fabricados por él mismo, utilizando sus conocimientos del mundo de la relojería, los engranajes y tal. Esto sucede así, de esa manera. Ya a finales de ese mismo siglo, otros magos y principios de repente de la talla de Harry Keller, de Edward Thurston, los grandes magos de los Estados Unidos de aquella época, les invito
que vean la película El Ilusionista. Excelente puesta en pantalla. Una de las películas que analizamos en el curso de semiótica del cine. Excelente puesta en pantalla, y que aunque se usan muchas cosas de cine propiamente, sí se nota que los realizadores de la película estudiaron la historia de la magia de esa época, porque los escamoteos son reales, el tipo de vestuario es real, la conformación escénica de la imagen del mago de aquella época también es real, incluso los tipos de mesitas, algunos de los implementos son absolutamente reales. O sea que la historia de la magia ha sido bastante respetada. En esa película yo la he visto como 4 o 5 veces y la veré otras más porque nunca me canso de verla, ¿sí? Incluso también películas como Prestige, que evidencian que la magia ha sido llevada también al cine. Y es un tema que no quiero que se me escape, la presencia del personaje del mago en el cine, en la literatura, lo que hemos leído, el mago Merlín de Mary Stuart, los 4 libros que son Las Colinas Huecas, primer y segundo tomo, y La Cueva de Cristal, primer y segundo tomo, que es la historia del mago Merlín. Está también el mago Simón en la novela El Cáliz de Plata de Thomas B. Contain. Está Mago Giro, un pintoresco personaje creado por Gianni Rodari, el mago viejito que lo coge el siglo XX y va a casa de una viejita para hacerle magia y dice: no, yo tengo aquí una cosa que es la televisión. Sí, ay, mira, es una maga que me hace la competencia que se llama televisión, voy a tener que actualizarme. O sea, ese tipo de cosas así. La magia ha sido llevada mucho a la literatura también. En ese plano, por eso he querido un poco establecer algún tipo de diferencia entre los magos mitológicos, como les hablaba, ¿no? Los personajes mitológicos que hacen magia de transformar objetos y conjuros y tal, y los magos reales, o sea, los artistas de la magia, como arte escénico, como lo que es la magia, un arte escénico, y en tanto un arte concebido para ser visto de frente, dadas las características espaciales con las que tenemos que lidiar los magos cuando trabajamos. Y un ejemplo de ello, quiero que lo vean en este número, antes de pasar al próximo tema, que es un poquito de agua, que en estos días tanto calor hace tanta falta. Y como siempre digo, yo prometo no hacer más trampa de la que haga estrictamente falta. Yo, mi amor, yo brindo, de verdad, por todos ustedes, gracias por estar acá. Un poquitico de agua no viene mal nunca. Yo siempre uso un paño como este para pasarle aquí. Claro que hay que tener cuidado porque como se nos pone distinta la cosa, cuando se pasa bien el paño, hay que ser cuidadoso con eso. Entonces, claro, es lo que les digo, es fijarse en todos los detalles posibles cuando se pasa el paño. Hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy cauteloso con eso. Y claro, en este caso es lo que les digo, es fijarse nada más. Es fijarse, lo que hay que hacer es fijarse nada más. Y ya por último, y si algún tipo de duda, yo quiero brindar con mi amiga María Belisa, ¿cómo te llamas? Que no hay forma de aprender el nombre completo, mi amor, pero de verdad que sí. Yo voy a brindar contigo, símprate. No me dejes plantado aquí. A ver, rapidito. Vamos bien de tiempo, ¿no? Antes de llegar a las 4, 9:30, prometo haber terminado. Bueno, gracias por todo. A la salud de todos ustedes, vamos, especialmente para mí. Yo les decía, en esa coyuntura de finales del siglo XIX, llega a los Estados Unidos un personaje muy pintoresco, emigrante austriaco, conocido como su nombre real, que fue bautizado, Eric Bayes, aunque la gente así no lo va a conocer, pero si yo digo el nombre de Harry Houdini, el maestro de los escapes, y es cuando ahí se establece la diferencia entre los dos, entre Houdini y Houdini, que incluso hay una famosa y muy curiosísima anécdota que data del año 1919, del encuentro que tuvo Houdini con el emblemático mago canadiense, el maestro David Frederick Winfield Byrne, nace en Ottawa, Canadá, el 11 de junio de 1894. Y en 1919 hubo un encuentro, de lo más curioso, entre Houdini y David Byrne, un desafío entre magos, realmente fue, y en mi humilde opinión sigue siendo uno de los capítulos de estudio obligatorio en la historia de la magia. Perdón, Houdini con sus escapes y David Byrne, el maestro David Byrne, con las cartas. Uno de los grandes cartomagos de toda la historia de la magia. Y para esa época, como les decía, Houdini era un maestro del escape, en tanto él era cerrajero, que
que más un hombre, va más bien bajito, no era muy alto de estatura, pero con una complexión física muy fuerte, lo cual le permitía cierta movilidad y él estableció el escapismo, casi yo creo que sin darse cuenta, como modalidad en lo que se refiere al arte de la magia. Y para hacer una demostración aquí con ustedes de lo que es el mundo de los escapes, yo quisiera que, si tú ves con tu niña, ven para acá por favor, deja el celular ahí, déjalo ahí, suelta con un ratico esos aparaticos maravillosos que han inventado. Digo, pues, bienvenido, un placer recibirte, ¿verdad que sí? Qué bueno que estás acá. Comunicativo del niño, ¿eh? Todo bien, no, pues baja la mano, tranquilito. Yo te decía, vamos, no te vayas a mover, no te pongas nerviosa. Vamos a, tranquila, no te muevas ahí. Ya, entonces me hace falta, si el caballero quiere venir para acá, por favor, sí, no abro los ojos así, no, ven para acá. Ok, y aunque tú no lo creas, por aquí eres más corto, pero igual, bienvenido. Mira, vamos a intentar hacer, dame un pasito aquí. Vamos a intentar hacer una demostración de esa modalidad que nos legó el gran Houdini, que son los escapes. Y para eso, yo les voy a entregar algo. Mira, aquí tengo unas esposas. Yo quiero que sea la doña, por favor, que revise las esposas. Yo quiero que acá el caballero revise el pañuelito este que está acá, el pañuelo verde, por favor. Y quiero que tú tengas el candado este acá y que acá el caballero tenga otro candado. Están entregados los 4 elementos, pues yo quiero que ustedes lo revisen primero para que vean que aquí no se está haciendo más trampa de la que es absolutamente imprescindible. Y quiero que me revise, quizás la doña me revise las muñecas, me revise las manos, para que no son manos de las que se zafan, no son las que están. Usted ve ahí, todo bien. Ya, la doña probó ahora mismo que está de verdad. Ya, ok. Ya, doña, muchísimas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Permítame, maestro, por favor. Muchas gracias. Aguanta aquí. Consiste en lo siguiente. Yo quiero que ustedes me esposen acá, ¿verdad? Imagínense esto, finales del siglo XIX, principios del XX. Henry Houdini muere el 21 de octubre de 1926 por un ataque de apendicitis. Eso fue lo que lo mató. Después de una función de magia, un joven boxeador, ya él venía bastante malo de salud, las últimas 2 semanas casi no termina la gira. Incluso hay un número que lo hacía con Beth, su esposa, que es la metamorfosis, que David Copperfield tiene hecho una versión lindísima del número llamado Cocoon. Él se sentía bastante malo de salud y un joven boxeador al final de un espectáculo le pregunta si él podría aguantarle una tanda de golpes en el estómago. No se sabe qué le respondió. Lo que se sabe es que el joven le cayó a golpes en el estómago y él moría unos días después por una apendicitis aguda, un sangramiento que no pudo parar y bueno, acabó con su vida. Pero dejó un legado, porque los números de Houdini aún hoy los seguimos realizando los magos del siglo XXI. Gracias a Dios que los conocimientos del maestro no fueron a la tumba, sino que se quedaron acá. Entonces, por favor, yo quiero que tú me estés, sí, por favor. Pones uno en un eslabón y otro en otro, no te pongas nervioso, que el que tiene que estar nervioso soy yo. Entonces tú lo pones ahí, no, él va a acabar antes de las 10 de la noche seguro. Ya, fíjate que tú has colocado aquí de forma que yo no puedo zafarme de aquí. ¿Yo podría ir a sacar la mano de ahí? De ninguna manera, ¿verdad? Como único, rompiendo aquí. Entonces, por favor, yo quiero que tú hagas lo mismo que hizo el caballero, que tú, lo más cerca posible de... que yo no puedo... Mi amor, tú todo lo amarras así. A tu novio tú no le haces eso, no, sí, se lo hace. El novio lo amarra, ven que ya tú no te vas a ver aquí. Casi. Mira cómo lo reconoce, sí. A ver, aunque tú no me pides. Oye, ¿a quién? No, porque hay que preguntar, porque somos una pila de gente aquí aprieta. El candado. Ya, muchas gracias. Bueno, el caso es que yo no me puedo mover de aquí. Y yo voy al público, quiero que alguien revise. Quizás acá usted, el amigo que estaba inquieto, estaba medio nervioso. ¿Verdad? Yo no puedo moverme aquí. El pañuelo, por favor. Mira, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a dar a ti una punta del pañuelo. Mi niña, toma la otra punta del pañuelo. Fíjense que es un pañuelo, ¿cómo pueden verlo? Un pañuelo, y aquí estoy completamente atado. ¿En qué consiste el número? Es que pongo el pañuelo acá. Ya puedes soltarlo, Sí, porque ¿cuál es el detalle en el número, no? Que el pañuelo quede
bien puesto. O sea, que yo no voy a tener ningún tipo de problema. Que quede absolutamente bien puesto. Gracias por todo. Venga acá. Me han dejado sacar. No, pero ¿qué pasa? El problema del pañuelo es si se cae al piso. Es que yo no puedo salir de aquí porque estoy amarrado. Ustedes pueden revisarlo, por favor. Es que yo no puedo hacer nada porque sigo completamente atado. Vamos a hacerlo de otra manera. Por favor, pásamele una punta del pañuelo a ella. Yo no puedo hacer nada aquí. Levanta un poquitico, un chin, como dicen ustedes aquí. Quítale la mano. Coloca el pañuelo. Colócalo. Acuérdate que la esencia del número es que el pañuelo quede bien puesto. Porque si se pone mal, ya ¿qué sentido tiene? Porque además si el pañuelo cae al piso, yo no puedo cogerlo porque aguántame aquí, yo sigo amarrado. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Entra ahí. Ya. Fíjate bien, el amigo puede también incluso revisar que aquí no hay, fíjate, es que yo no sé porque vamos a hacerlo más sencillo. Dale una punta acá, permíteme, el pañuelo a mi amigo. Ok, hagámoslo de la siguiente forma. Coloca, a ver, el pañuelo aquí, y yo quiero que ustedes revisen bien, aguanta aquí, que vean bien que estoy completamente atado. Aquí a tu lado y aquí a tu lado, dale una punta a mi amiguito. Ok, levanta un poquitico, ponlo para acá. Y ya, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo de la forma más sencilla del mundo. Tú te quedas con las esposas y tú te quedas con el pañuelo. Muchísimas gracias. Y eso es un poco lo que pasaba por esa época. Ya con el tiempo, la magia sigue ganando en auge, la gente se sigue haciendo la idea de que cosas más allá de lo que uno ve. En el año 1916 nace en Santiago de Cuba nuestro maestro, formador de tantas generaciones de magos, el maestro Alberto Puyals, conocido como el padre y príncipe de la magia cubana, vecino de nosotros en Santiago de Cuba y que tengo el privilegio de llamar mi maestro y llamar mi amigo. Con el paso del tiempo también la magia va ganando en organización. En el año de 1930 y tantos, en los años 30, 40 por ahí, se celebra en Cuba, creo que fue en el 46, hermano, ahora mismo la fecha se me va, creo que está sobre el 46 por ahí, lo que fue la Asamblea Mágica del Caribe, una reunión de magos de todo lo que es Cuba, el Caribe y varios países. Tuvimos en Cuba la presencia del maestro Tony Slaidini, uno de los magos paradigmáticos no solamente de Europa, sino también del mundo entero, y que ha legado un importante conocimiento en el arte de la magia, y sus videos hoy son videos de estudio para los magos de la actualidad. Y entonces vamos a María Belisa, algunos otros temas que pudiéramos quizás también ir tocando, algunas preguntas que pueda caer por ahí. Sí, hace un momentito hablabas sobre la presencia del mago en el cine y cómo los números realmente comienzan, los números y la magia comienzan a tomar una presencia importante en esta área, y cómo mencionabas también que el ilusionismo es parte ya de las producciones como tal, cómo se utilizan. ¿Cómo realmente la magia se inserta en esta industria del espectáculo? No solamente en el cine, sino en otro tipo de industria. Yo pienso que esa sensación viene desde el momento que refería, año 1848, cuando ya se empieza a hablar, gracias a Houdin, el francés, no este otro Houdini, el francés Houdin, empieza a hablarse ya, o por lo menos a oírse, a visualizarse la magia sobre un escenario. La magia como arte escénico, la magia como industria del espectáculo. Obvio. Ya a finales del 19 viene el cinematógrafo, con el 20 se empieza el cine pues a desarrollarse, y la magia también forma parte de alguna manera de esto. Incluso sobre ese tema hay una parte también muy importante que no quiero obviarla. En los años 50 irrumpe la televisión, creando un antes y un después en la comunicación, en la historia de los mass media, de los medios de prensa en el mundo, de la comunicación masiva en el mundo entero. Sucede que en los primeritos años de haber sido ya implementada la televisión, los teatros de varieté, los espectáculos teatrales de magia empiezan a experimentar una crisis bastante notable, porque la gente obviamente le era mucho más sencillo, mucho más fácil ir a quedarse en su casa a ver televisión que moverse hasta un teatro o ver un espectáculo. Esto provocó que los magos de la época se ponían, como decimos en buen cubano, tienen que ponerse las pilas. O sea, tienen que lograr alguna estrategia para que la magia siguiera viva. Y fue cuando aparece el show de Paul Daniels en la BBC de Londres,
aparece el show de Juan Tamariz en televisión española, aparece Doug Henning en los Estados Unidos, llevando ya la magia a televisión, y es cuando hay un gran crecimiento no solamente de esa maravilla que es la magia close-up, o sea, la magia que se produce cuando el escenario es una mesa, sino también de que se internacionalizó mucho más la magia, y ya por esa misma época, especialmente porque esto de la magia en televisión viene en los 60, en 1973, en París tuvo lugar un hecho que hoy se recuerda mucho, está el video ahí y lo disfrutamos todavía. Yo tengo una parte de ese video en mi modesta filmoteca. Es el gran evento de la FISM, FISM, que es la Federación Internacional de Sociedades Mágicas, que tiene su sede en París, y se hace el evento París 73. París 73 reunió a lo que es vamos a decirlo, la élite de la magia en aquella época. Estamos hablando del mago japonés Shimada, uno de los grandes palomeros del mundo entero, un palomero que se especializa en magia con paloma, que es una modalidad muy difícil. Actualmente tenemos a Greg Frewin, tenemos a Lance Burton como algunos de los grandes palomeros de la actualidad. También estaba Juan Tamariz, el pintoresco mago español, un gran teórico de la magia. Gracias a él le debemos el libro Los 5 puntos mágicos, que es un texto de estudio en las academias de magia del mundo entero. También estuvo Richard Ross, el importante mago holandés, con su espectacular, sensacional número con reloj. Lo que decimos una rutina, o sea, una rutina es el enlace de números de magia que dan lugar a una presentación. Una rutina de relojes paradigmática dentro de la magia. Se habla mucho de eso. Y de muchos magos más de talla mundial en el mundo entero. Y valga la redundancia. Entonces, ya para esta época les hablaba de la FISM, Federación Internacional de Sociedades Mágicas. Está la SEI, la Sociedad Española de Ilusionismo. Está la Sociedad Interamericana de Ilusionistas, que tiene sede en México. Y los magos latinoamericanos tenemos FLASOMA, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas, que al igual que la FISM, tiene su congreso mundial cada 3 años. Y una cita mundial de magia que dura, creo que son 5 días, quizá una semana, en sede que va rotando. La pasada edición fue en Blackpool, en Inglaterra, en el pasado mes de julio del 2012, o sea que toca ya el año que viene. Y la edición pasada del evento de FLASOMA fue en el 2013, casualmente en el mes de marzo del año pasado, en Guatemala, que tocó, creo que el próximo me parece que es en Perú, si mal no recuerdo, era en el 2016. Y eso es un poco también que la gente tenga conciencia, y por eso estas acciones artístico-académicas son, creo que, tan importantes, para que la gente concientice lo que es el arte de la magia, y para desmistificar un poco esa lamentable mala interpretación de que si los magos tenemos algún tipo de vínculo con algo diabólico y que qué sé yo cuánto disparate, porque lamentablemente en esto me lo he topado gente que no, o sea, hemos preparado un espectáculo y a la hora de poner el póster me han dicho no pongas eso aquí porque eso es la magia, esa cosa del diablo, yo no quiero ver eso aquí. Incluso yo no voy a decir nombres por cuestión de ética. Tú sabes quién era la señora Key, una persona en esta ciudad, que no voy a decir nombres por cuestión de respeto y de ética, porque hay que ser un caballero por encima de todo, pero que me dijo primeramente que sí, después me dijo que no. Mago, tú no puedes poner aquí tu cartel para tu espectáculo porque mi esposo es cristiano y dice que aquí no quiere nada impío aquí. No, fuera aquí. No. Es que conste que esto no es película, esto lo viví yo en carne propia. Y yo por eso les agradezco tanto a mi amiga Wilta, a María Berice, el apoyo de mi padre, de Elisa, nuestra querida amiga, y a todos ustedes por estar acá, para que nos ayuden, que sean también voceros de que la magia es un arte, de que la magia es una cosa que tiene que ver mucho con lo mejor de seres humanos que tenemos. Y dato curioso, San Juan Bosco, que creo que lo han escuchado mencionar ustedes, es el santo patrón de la magia. El 31 de enero es el Día Mundial de la Magia, porque tiene un aniversario importante de Don Bosco, porque él en sus catequesis con los niños y sus adolescentes usaba incipientes números de magia para llamar a los jóvenes a los caminos de Dios. Inclusive el padre Wenceslao Ciro, sacerdote jesuita español que muere a finales de los años 50, fue un gran mago, miembro de honor de la Sociedad Española de Ilusionismo, del Círculo Mágico Francés y de muchos otros sitios del mundo, gracias a que él como sacerdote, gracias a sus espectáculos de magia, de los libros, entre ellos Mnemotecnia teatral y Juegos de Mano de Bolsillo, porque el padre Ciro
era un apasionado de la magia de cerca. Y yo tengo la dicha, el privilegio de contar en mi pequeña colección con uno de sus libros. Entonces también estas cosas quería que las fuéramos conversando. Ahora yo quiero hacer es algo muy, muy, muy especial. Es uno de esos números a los que le tengo un especial cariño. Antes de pasar a otra parte que es, no sé cómo estamos de tiempo, porque yo no tengo. ¿Qué tiempo nos queda? Nos queda alrededor de 40. ¿Cuánto? 40 minutos, bueno, como decía mi profesora de latín, 40 minutos disfrutables. Y le doy, la doña quiere preguntar algo. Yo le quiero preguntar, ¿esos escapes famosos son realmente una ilusión? Bueno, la respuesta tanto es sí como es no. Y le explico por qué. Y yo me voy a parar porque no aguanto mucho tiempo sentado. Sí, a los imperativos las sillas no son los mejores aliados. Doña, ¿qué pasa? Ilusión sí o ilusión no. Yo pienso que los mejores aliados que tenemos los magos, los mejores instrumentos son tres. Porque lo primero sería definir qué es una ilusión, ¿verdad? Es lo que tú Ahí estás vamos a ver. diciendo. Vamos a poner el micrófono para que su pregunta se pueda escuchar. Sí, por favor. ¿Puede usarlo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. No, decía primero. O sea, empezar qué es una ilusión, me dice usted. Exacto. A ver, en el mundo real o como lo hacemos los magos, y le explico por qué la división. Les reitero, como decíamos al principio, la magia la dividimos en la Escuela Cubana de Magia en tres grandes ramas de este árbol, que son las manipulaciones, el pequeño ilusionismo y el gran ilusionismo. Las manipulaciones, su nombre indica todo lo que se hace con los 10 cómplices, con los 10 cómplices, con los dedos, no con las manos. El pequeño ilusionismo es la modalidad de la magia que incluye efectos, juegos, números y tal, con cajas pequeñas. Por ejemplo, lo que hicimos con la copa, se llama el Camaleón Champagne, el champán camaleón, es un juego de pequeño ilusionismo, porque es un objeto pequeño utilizado. Las grandes ilusiones o gran ilusionismo es la modalidad donde se usan cajas, cosas más grandes, y lo que aparece y desaparece son personas, animales, felinos grandes, por ejemplo. Entonces, si es una ilusión o no, puede ser lo que sí, puede ser lo que no. Eso depende también de cada persona. Recordemos que todo pasa por el tamiz de la percepción. Eso es igual. ¿El caballero quiere? Sí. ¿El micrófono? Sí, por favor, el micrófono. Ah, se escucha. Dos preguntas. A ver, una. Primero, ¿entiende usted que el gran éxito de la magia se debe a que el ojo humano es un órgano imperfecto, que hay muchas cosas que no puede captar? Segundo. Y segundo, usted manifestó ahorita que gracias a Dios Houdini no se llevó su secreto a la tumba. Entonces, ¿cuándo un mago entiende que es el momento de comunicarle su secreto? Excelentes preguntas las dos. Excelentes preguntas las dos y gracias por hacerlas. Le respondo, voy a intentar responder esas las dos juntas. La primera me decía, el éxito de la el magia. éxito de la magia. Ajá. Se dice mucho que si las manos son más rápidas que la vista, cosa que es una mentira atroz. Fisiológicamente es imposible que esto sea más rápido que un movimiento de una pupila. Eso es imposible. Parte de mi trabajo, modesto trabajo académico, que es como profesor de programación neurolingüística. Y fisiológicamente no se puede. Por neurolingüística entendemos que tenemos tres canales de acceso con el mundo: el visual, el auditivo y el kinestésico. ¿Verdad? Yo soy muy kinestésico, porque yo hablo mucho con las manos. Entonces, la imperfección del ojo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el hecho de tomar un elemento X, lo que pasó con las cartas y los billetes, por ejemplo, lo que pasó con el huevo al principio, por ejemplo. No tiene nada que ver, es solamente es técnica, es años de estudio, años de trabajo, años de consagración. No hay otra cosa. Sencillamente yo te muestro ante tus ojos algo que, como te decía, que no te estoy engañando, porque tú sabes que es mentira. Te estoy llevando un ratico de entretenimiento sano, para que tú desconectes un ratico de que si la renta y que tengo que pagar el vehículo y que las horas fastidian mucho y que entonces que para qué. O sea, para que tú te olvides un ratico. La segunda pregunta, te reitero, muy interesante. ¿Cuándo es el momento que los magos pensamos, bueno, revelar el secreto? En el mundo existen las grandes academias de magia. Por ejemplo, en Madrid, dirigida por Ana Tamariz, una de las hijas de Juan Tamariz, está la Academia Mágica de Madrid. Por ejemplo, está en Holanda, también en Ámsterdam, que hay una muy importante. En China hay otra muy importante. En Caracas creo que también hay otra. En Buenos Aires. En Argentina hay una tradición mágica de muchísimos años. En ciudades como por ejemplo también en Chile, yo me comunico constantemente
con la gente de Flasoma por Facebook, y también con CIMAR, con el Círculo Mágico Artístico de Santiago de Chile, que siempre estamos mandando todos los videos, las fotos de nuestros respectivos espectáculos. Y claro, que en estas academias, bajo determinadas condiciones y tal, se aceptan nuevos alumnos. Incluso estamos conversando, está por charlar el lunes que viene, una idea para impartir acá un taller de magia, próximamente. Un poco también para que quizás alguien aprenda sin dañar la magia, nunca, sin dañar la magia, pero para la gente que se quiera aprender algún número, que una reunión en familia y tal, pues algo que viene bien, y para que la gente comprenda, asuma y después transmita que la magia es parte de todo lo que nos rodea, y que la fantasía es una parte del día a día, de la realidad factual, palpable, del día a día, y pues en ese sentido. Y ese es el momento, cuando tú tienes frente a ti una persona que crees que puede ser un buen depositario de lo que tú como mago vas a transmitirle, y hay un nivel de confiabilidad de que no va a transmitir ese secreto más adelante, pues bueno, la magia hay que transmitirla, porque si no se quedaría, si se hubiera quedado en los maestros y se va, y Houdini se hubiera llevado a su tumba todos los secretos y todos esos números tan lindos, esos escapes que hacemos y que disfrutamos hoy. ¿Te queda respondida la pregunta? Gracias. Acá, caballero. Sin embargo, hay números que ni tienen explicación y ustedes lo han podido encontrar Por ejemplo. de una forma, el turco, por ejemplo, ¿te acuerdas? El turco. Y la cuerda hindú. Ajá, a eso se conecta con lo que me decía acá el joven hace un rato del tema de la India. Gracias, maestro, muy buena su intervención. Y gracias por tocar ese tema. Y le digo que sí tiene explicación, porque ese tipo de números sí se hace muy. En el mundo, ustedes saben que están los World Music Awards, los premios mundiales de música. También están los World Magic Awards. Los premios, pueden buscarlos en YouTube, están todos en YouTube. Los premios, los World Magic Awards, los premios mundiales de magia. Y ese tipo de número, maestro, en la edición, si mal no recuerdo, o del 2007, uno de esos años, se hizo. El turco. Ese número se hizo, incluso una variante muy moderna, muy interesante. A nivel de puesta en escena, excelente. Una factura mágicamente hablando, impecable. Impecable, como no. Inclusive la magia también ha llegado a otros espacios, y gracias a que usted me dice eso, me da la pista para llegar. En octubre del 2009, el Circo del Sol estrena Believe, el espectáculo que hizo mano a mano con Chris Angel, este popular mago estadounidense, que para mí es un rockero que sabe hacer magia. Hace cosas inexplicables. Estos magos que están ahora mismo muy ocupando las primeras noticias en las redes sociales y también en los medios de prensa a nivel mundial, Chris Angel, David Blaine, Dynamo. Y qué bueno que la gente se esté poniendo de tú a tú con la magia y explorando nuevos caminos de la magia, como lo que hace Chris Angel, como lo que hace David Blaine, la Street Magic, la magia callejera, que son estas cosas de tú a tú. Hay que haber una pregunta. Antes que se pierda el tema. Voy a pedir por Si favor que hablen con yo le un voy a aparecer un micrófono. micrófono ahora, mira, con asistente y todo. Gracias. Antes que se pierda el tema Chris Angel y David Blaine, A ver. una de las preguntas que yo tenía ya en mi mente que quería hacer es que, a ver qué le parece a ustedes los magos. A mí personalmente me parece que David Blaine en su tiempo dio un despertar del Street Magic. Ajá. Bien interesante. Para mí Chris Angel es eso, pero con esteroides, y entonces dejó de gustarme. Ajá, gracias por tocar el tema. Yo recuerdo que en Cuba lo hablamos alguna vez, el tema de Chris Angel. Para mí Chris Angel, por eso le decía que es un rockero que hace magia, porque lo veo más como músico que como mago, con todo el respeto del mundo. Y incluso nuestro maestro Alberto Puyals, que con sus 97 años de edad sigue arrastrando mucha gente tras su conocimiento, ¿no? Salud y pesetas, como se dice por ahí. Una cosa son los números de magia, una cosa son los actos de magia y otra cosa son los efectos especiales. Porque si nos guiamos por eso, yo les digo que Parque Jurásico es un espectáculo de magia, o que Titanic es un espectáculo de magia, o que Avatar es un espectáculo pero de magia. Es que a veces, y gracias señor por su intervención, es a veces no del todo favorable al arte mágico esa sobresaturación de la tecnología. La tecnología ayuda, claro que ayuda, por supuesto que ayuda, pero como todo, y como siempre me dice la mujer más sabia que conoce en mi mundo y que tengo el privilegio que es mi madre, no se puede ir a los extremos con las cosas, hay que usarlas sabiamente. ¿Verdad? ¿La tecnología ayuda? Claro que sí, por supuesto. ¿Cómo dicen ustedes? Odio, pero ven acá. O se dice en buen dominicano porque yo estoy aplatanado acá. Pero
sucede eso. O sea, y siempre hay que tener en cuenta el sentido de la medida, de hasta dónde es arte de la magia y dónde empiezan los efectos especiales. Chris Angel, no sé si estás aquí o me estás oyendo de alguna manera. A ver, ese es un poco mi humilde criterio sobre ese tema. Maestro. Por favor, la asistente, no aparece. A ver. Ustedes los magos, por ejemplo, que estudian en una misma academia, ¿tienen su portafolio personal de números o cada quien? Bueno, le cuento. Gracias por la pregunta. En La Habana, en la capital de mi país, está Circuba, que es la Academia Nacional de Circo, y tiene su cátedra de magia. La especialidad son 4 años de estudio, con todo un profesorado, con todo un cuerpo docente, con todo un sistema de estudio. Se estudia magia, se estudia historia del arte, se estudia la magia en todas sus modalidades, historia del arte de la magia, que uno de los proyectos que estoy preparando, estoy escribiendo, se va ya un tiempito para acá. Es un poco la historia del arte de la magia desde la perspectiva de la historia del arte. O sea, durante el barroco pasaba esto en la música, ¿no? Y en la magia pasó esto otro. En el neoclasicismo, en el gótico, en el renacimiento pasaba, en la magia pasaba esto otro. O sea, es un proyecto que me tiene ya bastante entretenido hace un tiempito. Acá, Jorge. Una duda. Vamos a ver si podemos compartir la duda con el micrófono. Sí, a ver si... Gracias. Gracias. La duda mía, a mí siempre me han gustado los números de caminar sobre el agua. Ajá. Entonces, eso de caminar sobre el agua, ¿es más efectos especiales o es magia o es un efecto, o de las dos cosas? Cuando estábamos preparando el encuentro, el primer día con María Belisa, porque ella me decía, ¿qué pregunta te hago? Le digo, la que tú quieras, menos cómo se hace un efecto determinado. ¿Oíste, María Belisa? Con mayor respeto, pero menos cómo se hace el número, mira, porque para los magos postulado A1 es nunca reveles, jamás, bajo ningún concepto. Es por eso que me puse del color de la camisa del caballero, así me puse verde, cuando Valentino empezó tras las máscaras a revelar los secretos de la magia. Si yo lo hubiera tenido frente a mí, bueno, buen par de disparate, lo hubiera dicho con toda la verdad. Joven. Sí, referente a eso también, ahí he visto que hay unos programas, creo que hay Mundo o algo así, que Sí, detrás de la sale magia un se señor llama. exacto, con una Juan máscara. Valentino, el mago enmascarado. Oye, eso yo creo que está matando. No, y queda muy bien. De hecho, no quiero ni imaginarme la cantidad de años de historia mágica que han venido al piso con eso. Y lo que más me fastidia es la falta de respeto, perdón, a la magia, y me fastidia que sea él que es mago, además. Que eso es para mí eso es alta traición. Alta traición a la magia por parte de uno miembro de la comunidad mágica. Reitero, es mi humilde opinión y es lo que yo creo. No me hago portavoz de la opinión de nadie, es lo que yo opino. Porque no es posible que tú reveles lo que tú haces faltando el respeto a tu trabajo y al de muchos magos en el mundo entero. O sea, lo que claro que en todo momento de crisis es la antesala de momentos de grandes soluciones. Eso ha dado lugar a un desarrollo de otras áreas de la magia, porque al ver que hay cosas que ya no se pueden hacer porque el público sabe cómo es, bueno, vamos a ingeniárnosla para hacer otras cosas. Y yo les decía que grandes soluciones vienen después de grandes crisis y después de grandes problemas vienen a veces también las grandes alegrías. Y qué mayor alegría, por ejemplo, que cuando se mezcla la magia con el humor. En el año 1997 en Santiago de Chile, que les comentaba que Chile es una potencia mágica en el continente, se lleva a cabo un festival de magia y humor que fue todo un éxito. Yo tuve el placer de verlo en casa del gran amigo y maestro mago Manuel Romero Gascó, a quien le debo muchísimo, en Santiago de Cuba. Y yo quisiera ahora mismo dedicarle algo, hacer algo un poco pensando en esa modalidad. Voy a usar mis cartas, mis inseparables cartas. Pero para eso primero me va a hacer falta que esté aquí. Quizás tú quieres venir para acá, por favor. La presencia de un gran amigo que se muestra tan activo con la cuestión de la magia. Ven para acá, póngase frente al auditorio y no me den para el público. Una sola, porque ahorita me salieron como 20 veces seguidas. Ya, no te pongas nervioso. Oye, tú sabes que hay un elemento que es muy popular, tanto en los cuentos de hadas y tal, como la magia, que es la popular varita mágica.
Incluso un elemento que tiene mucho más uso del que cualquiera se imagina, porque la varita mágica es absolutamente útil. No se imaginan cuánta cantidad de efectos de magia lindísimos se hacen con la varita. ¿Cuál es el size de varita que tú usas? No, aquí todo el mundo tiene un size de camisa, de zapatos y tal. ¿El tuyo de varita cuál es? 9 pies. Yo tengo uno de 12. Yo lo que espero es que te quede bien. Ven, ponte. No. Yo espero que te quede bien. Ya, está bien. Oye, aguanta aquí. No, pero tienes que aguantarlo aquí. Aquí. Siempre de frente al público, no te voy a mover. Porque él tiene esa varita en la mano y entonces, cuando yo venía los ojos así por el... A ver, no te pongas nervioso, no más a lo que yo estoy. Aguanta aquí. Tienes que aguantarlo. Mira, si se te cae la varita, es un problema serio. ¿Qué pasó? Sí, ya tiene 2 varitas en la mano. Oye, si estoy aquí, porque está como un abanico. Entonces, está tranquilo ahí. Ya, estaba nervioso. Aquí, aguanta aquí. Baja el bracito. No te vayas a mover, porque... Tú lo ves y tú no hablas. Te voy a descontar la noche. Es mi asistente, incluso. Aguanta aquí. No te vayas a mover, tú no te imaginas. Esto no es fácil. Las 4 varitas en sí. No me mires así. No. Me preocupo. Ya sé dónde va. No, a ver. Oye. No. A ver, ¿qué pensaron? En la rodilla. Mira, poco. La única es que donde único fue la rodilla. ¿Verdad que sí? A ver, aguanta ahí. Aguántala. Que no se vaya a caer. Porque. Voy a ponerlo, mi hermano, en el único lugar no se puede poner. No tengo otro sitio de todo tu cuerpo donde ponerlo ahí. Padres, abuelos, hermanos mayores, tíos, el día que el niño se deporte más en la casa, 12 horas así. Así que tranquilo, a la conferencia le queda como media hora, así que tranquilo, que eso no al final. Yo le decía que entonces... Oye, pero bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Sí, pero no te vayas a ir, no te vayas a ir porque vamos a seguir de una forma muy especial. Mira, aquí hay un mazo de cartas, ¿verdad? Vamos a mezclar las cartas así. Las mezclamos también así. Y las mezclamos así también. ¿Ves qué sencillo? No tiene ningún tipo de complicación. Fíjate de qué se trata el número. ¿Así no? El secreto es que me dejen entrar. Mira, aquí 52 cartas. Tú vas a tomar una de la siguiente forma. Yo voy a pasar una tras otra así, porque este número, olvidé decirte, que es un interesante juego de telepatía. Y yo, papo, permiso un momentico, voy a tomar la silla de mi amigo. Para que te pongas más comodito, yo voy a colocar tu silla aquí. Ponte cómodo. Sí, si quieres pararte arriba de la silla, con problema, no te sientes. Mira qué vamos a hacer ahora mismo. Gracias. Pues qué amable. Mira, déjame ver tu mano derecha, por favor. Ahí están las cartas. Pasa que las puse al lado de las varitas para que se pongan la mano así, para que se llenen del espíritu mágico importante ese que tiene la varita. ¿Ven cómo funciona el tema de la mitología aplicada a la magia, verdad? Que no es solamente hacer el truco por el truco, sino también darle forma para que sea una cosa bien especial. Mira, ¿de qué se trata? Yo te voy a decir aquí frente a tus ojos, mira, es así, 1, 2 y 3, y te voy a preguntar dónde está el papelito y tú me respondes. ¿Ok? Es para prepararte psicológicamente para el número que viene ahora con las cartas para que te concentres y logres transmitirlo telepáticamente. ¿Ok? ¿Ok, Johnny? Vamos a ver. Tú me dices, mira, tienes que pensar en eso. 1, 2 y 3, y tienes que decirme bien en dónde está, en qué mano, por favor, hace falta silencio, está el papelito, mira para acá. Dime, ¿dónde está? En una sola puede estar.
O en una o en otra. Te voy a garantizar, aquí no está. En cambio aquí. Pero no te pongas, mira para acá. No te pongas nervioso. No te bajas la manita. Vamos a hacerlo diferente. Mira, yo voy a tomar un papelito, este que está aquí, lo coloco aquí en esta mano, me lo pongo bajo el brazo y te pregunto, ¿en qué mano está? Y obvio, te lo puse bajo el brazo. ¿Verdad? Oye, no. Vamos a ver, fíjate, esto es un ensayo. Yo lo pongo aquí, digo, ¿en qué mano está el papelito? Debajo. Oye, anda, bajo el brazo, oye, qué bien. Pero, vamos ahora de verdad, fíjate bien. Es tomarlo aquí, colocarlo bajo el brazo y te pregunto, ¿dónde está el papelito? ¿En qué mano está? No. Y aquí también, aquí no hay nada. Y además, aquí tampoco. Y aquí tampoco. Pero párate, que te veo un poco nervioso. No te pongas tenso. Mira para allá. Fíjate, no, quédate sentadito de frente al público. Ponte como yo estoy. Yo te voy a dar a tomar una carta. Cualquiera. No, para que digas así, pero... ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a pasar las cartas así. Tú me dices para cuando tú quieras, yo me detengo. ¿Ok? A ver, tú me dices. Ahí, más o menos a la mitad. Toma la carta en la cual te detuviste. Yo no puedo verla nunca. ¿Verdad? María Brisa tiene una vista larguísima. No, yo me voy a virar para acá. Tú ves la carta. ¿Ya la viste? No. Si puedes verla antes de mañana, mira, mejor todavía. Ya viste. Aquí está el mazo completo. Fíjate bien. Están todas las cartas del mazo ahí. Tú tienes una sola en tus manos, ¿verdad? Colócala. ¿Dónde están las más cartas? Por favor, las personas mayores que están con el niño, que levanten, a ver si lo controlan las manitos, eso. Por favor, me vas a poner nervioso. Parece. Coja la carta. Espera. A ver, no, yo no puedo verla, Colócala acá, por favor. A ver. Ya, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Siéntate. Yo quiero. No, pero tienes que ponerte bien de frente al auditorio, por favor. Pónteme como ahí. Ya. Yo quiero que tú te concentres muy bien y le transmitas telepáticamente. No, dame las manos. Pon tus manos aquí así. Y concentrándote bien, quiero que le transmitas al público. Yo voy a estar acá para no interferir en el proceso telepático de transmisión del pensamiento al público. ¿Cuál fue la carta que tú seleccionaste? Tienes que transmitírsela muy bien, la carta que tú seleccionaste, ¿ok? Tienes que pensarlo detenidamente para que esa transmisión telepática llegue sin problema. Baja las manos lentamente. Ok, Ajá. Yo quisiera que alguien del público, una persona que tú no conozcas preferentemente, y que por supuesto que yo tampoco que esa persona la conozca, alguien tú selecciones, es más que tú no. Señora, alguien que usted no conozca, señálale una persona que usted no conozca en el público, por favor. Vamos a hacerlo. El joven. Estás, mira, a 1 metro de mi amigo. Si la transmisión telepática fue tan buena, dime, ¿esa carta cuál fue? ¿2 de qué? Anda, oye, ¿cómo lo hiciste? No sé, pero mira, el caso es que llegó. ¡Felicidades! Gracias. Esto es otra modalidad que la hacemos muchísimo, la magia cómica. ¿Algún otro tema aquí? Creo que sí, hay otra cosa. Hablamos de variantes de magia y hemos visto, has comentado la magia close-up, trabajaste hace un momento la cartomagia, hemos trabajado en diferentes números la magia como divertimento y pienso que vimos un número relacionado al ilusionismo. Cuéntanos un poquito más sobre ese proceso de ilusionismo y sobre esas distintas variantes de la magia. Mira, eso es una cosa y caigo también de cierta forma en un tema al que me hice referencia hace unos minutos atrás, que es el tema de las organizaciones de magia y los eventos mundiales de nuestro arte. Las modalidades de la magia. En los eventos se compite por modalidades. Yo te he hecho aquí una lista pequeña en las notas de conferencia que hice, algunas cosas que apunté, un poco para de alguna forma ayudarles a visualizar. Está la magia close-up o magia de mesa. Esa modalidad de magia de mesa se divide en 2 grandes variantes. Una es la cartomagia y otra es la magia close-up
en sentido general, donde entra la numismagia o magia con moneda, la magia con bolas, con dados, con copas, botellas, ese tipo de elementos así. Y hago siempre la salvedad con la cartomagia, porque es que los estudiosos de la magia explican que más del 50% de toda la magia que se hace en todo el mundo es con cartas. Tanto magia cómica como ya cartomagia de mesa, como cartomagia de escenario, que tiene sus diferencias bastante sustanciales. Entonces, hay algunas cosas que a mí también me parecen vitales, y lo habla Tamariz en su libro Los 5 puntos mágicos, porque él establece que los 5 puntos mágicos son la voz, la mirada, las manos, los pies y el cuerpo. Muchas veces la gente me dice que la magia es en las manos, la magia está en todos sitios. No es solamente la magia que yo hago, sino la magia que tú ves. Porque cada quien ve la magia, cada quien siente la magia, cada quien la experimenta de una forma completamente distinta. O cada quien ve un espectáculo de magia y después lo cuenta de una forma diferente. Definitivamente la magia es un arte. César, nos has demostrado, nos has enseñado, has compartido parte de los procesos, pero ¿qué formación tiene un mago? Bueno, muy sólido. Yo siempre recuerdo que el maestro nos explicaba mucho, le insistía mucho en que una cosa es un mago y otra cosa es un hacedor de trucos, ¿verdad? Y para explicar esto, quiero hablar de 3 categorías muy importantes de la magia, que son truco, ilusión y misterio. El gran mago español Alfonso Moliné, en su libro Esto es magia, un libro fundacional para entender el arte de la magia, lo explica. El truco es la parte más incipiente, la cuestión eminentemente técnica de que esto funciona así, el dedo viene aquí, tal, entonces pum, el espectador ve esto. Ese es el truco, la parte eminentemente técnica. La ilusión es cuando ya el espectador empieza a ver algo diferente de la realidad, pero siempre como empieza a decir, bueno, sí, en fin, yo sé que es un truco y tal, pero que bien le queda. Ahora, el misterio es cuando el espectador se pone del color de la máscara así blanco y dice, bueno, ¿esto qué es lo que es? Ese es el misterio, el grado más alto en este sentido. Y por eso te decía que una cosa, como decía el maestro, es un mago y otro un hacedor de trucos. Hacedor de trucos solamente eso. Hay que se aprende un par de manipulaciones o un par de equipos mecánicos y tal, pum, y hace efectos sencillos de magia. Un mago no. Un mago tiene que saber de historia del arte, de historia de la magia, tiene que saber de psicología, tiene que saber de antropología del arte, tiene que saber de disposición escénica, tiene que saber de muchísimas cosas. Porque no se trata del hecho frío, así seco, de hacer un número con más o menos éxito, sino de convencer al auditorio que algo diferente está pasando, que ya eso es otra cosa. Entonces la formación del mago es, mi opinión, tiene que ser muy, muy sólida, y lo que de alguna manera nos hemos dedicado, yo lo he hecho poco, pero también lo he hecho, sobre todo aquí en República Dominicana, a impartir clases de magia. Solemos ser muy estrictos en eso. Como pienso que debe ser si se quiere lograr algún resultado plausible, ¿no? En ese sentido. Que lograr que nuestros alumnos, porque los magos que estamos formando, o al menos intentando formar, pues que conciban la magia con ese nivel de seriedad y que sepan que se trata de algo muy especial y que un fallo, por milimétrico que parezca, arruinará el trabajo por completo. Yo tengo un número de magia de cerca, el Xin-a-Xin, que es un clásico de la magia de cerca, con 4 monedas y 4 cartas. El número dura 1 minuto, exactamente 1 minuto. Me llevó 8 meses de ensayo para lograr ese minuto, con ese nivel de acabado que tiene el número, que es un número, dicho sea de paso, bastante complejo. Y hay números como ese, que llevan una preparación muy fuerte. Cuando los magos tenemos frases muy de nosotros. Cuando vamos a decir, por ejemplo, que ese número todavía hay que preparar un poquitico más, que aún no está para que el público lo vea, la frase típica es: a eso le falta espejo. A eso le falta espejo, porque los magos ensayamos frente a espejo. Porque es donde vemos lo que estamos haciendo y le hacemos el número al espejo. Ahí vamos evaluando y estudiamos los movimientos, los ángulos de giro, el tiempo, el ritmo que lleva el número, que es algo que a mí me costó muchísimo, porque mi padre durante muchos años trabajaron conmigo en el tema del ritmo, que me costó mucho,
porque es muy difícil llevar aquí una secuencia cuando se trata de magia. Y les cuento, yo me presento todos los miércoles en la noche en Olis Room, aquí en la Benito Juárez, a unos 50 metros de Juan Pablo Alto, el bar ese chévere que está ahí. Y hago siempre presentaciones de magia de cerca, magia de mesa, es lo que yo más hago en Olis Room. Y entonces, y tengo la alegría, gracias a Dios la gente pues lo recibe muy bien. Pero es que son secuencias de magia de cerca que llevan un altísimo nivel de concentración. Altísimo, incluso recuerdo que en Cuba fundamos en el 2003 y en el 2005 hicimos la segunda y última, lamentablemente última edición, del evento nacional de cartomagia El Misterio de los Naipes, que tengo el humilde privilegio de ser uno de los fundadores, allá en la lindísima provincia de Camagüey, quienes conocen mi país. Camagüey es un lugar al que hay que ir, obligado, un lugar espectacular. La tierra de mi abuelo materno. Entonces nos reunimos allá magos de toda Cuba e hicimos, o sea, los magos que nos dedicamos a la cartomagia, hicimos un evento inolvidable, pues íbamos por las plazas, por las calles, y por supuesto tenemos las presentaciones establecidas como tal, los espacios para el evento. A la gente le encantó aquello. Fue algo realmente muy grande. Y yo opto siempre por aquí en República Dominicana que ustedes, reitero 1000 veces más, que se conviertan de alguna forma en nuestros portavoces, se conviertan en nuestros portavoces explicándole a la gente que la magia no tiene que ver nada con cosas malas, al contrario. Una cosa que es entretenimiento sano. Yo pienso que más cosas malas hay en ciertos videos que la gente baja de YouTube. Yo pienso que más cosas malas es vivir esclavizado en un celular. Pienso que más cosas malas es jugar esos videojuegos y ver las películas que nada más armas de fuego, mujeres desnudas y carros yendo a toda velocidad. Y escuchar canciones de reggaetón que hablan de discriminación y de abuso. Eso sí es malo, eso sí es diabólico, ¿verdad? Y entretener sanamente a la gente. Abrimos nuevamente las preguntas al público. Sí, Tenemos Lisa tiene, una pregunta. acá Lisa González, dueña también de Armando Tours, mi gran amiga de hace muchos años. Entonces, te iba a preguntar. Viene el micrófono de camino ya. Los magos. A ver. César, te quiero preguntar. Tú conoces magos aquí en Santiago, en el Cibao. Sí, cómo no. Pero dos preguntas. Cuando los magos extranjeros, o sea, que llegan como tú, ¿tienen apoyo? Por ejemplo, aquí hay algún mago presente, te ven como competencia, no a ti, a cualquier mago extranjero. O si se sienten que ustedes pueden darle algún apoyo o educarles un poco más, no sé. Y la otra pregunta, ¿tú crees que la educación de este país, o sea, la educación actual, ¿tú crees que esa parte de un poco pobre, no, en la magia no se podría llevar más a la educación infantil? Sí, como en Cuba, por ejemplo, que desarrolla más la mente de los niños. Claro. Pero quizás, parte de la pregunta, no sé si la religión aquí o la pobreza, no sé. Mira, yo pienso que la pobreza en ese sentido es un asunto cultural. Sí, o sea, la pobreza de Claro. educación. Sí, no, yo te entiendo y te digo, me encantan las dos preguntas. Y no porque seas mi amiga, sino porque de verdad te las agradezco. Mira, en la primera pregunta del apoyo y tal por parte de los magos extranjeros que venimos, que nos trasladamos para acá. Chica, yo vine aquí a este país por primera vez en el mes de abril del 2009. Estuve un mes, bueno, cuando vine para acá, en 2009 que yo me enamoré de este país. Conocí 3 magos acá, 3 magos de Santiago de los Caballeros. De una vez, pues nada, se enteraron que había un mago cubano por acá, mi padre me iba a contactar con uno de ellos, los demás aparecieron después. Y pues en ese primer intento hubo sí una cercanía. Ya un tiempo más tarde yo siento que esa cercanía como que se ha alejado bastante. No le he hecho culpa a razones personales, tampoco soy quien para juzgar a nadie si no es el objetivo. Entiendo que cada quien tiene su carrera y su forma de concebir la magia. Yo soy un buen amigo del mago Godi, mago conocido por muchos de ustedes seguramente, con quien tengo un buen intercambio a nivel profesional y también a nivel de amistad. Que de hecho Godi y yo nos conocimos trabajando juntos en un evento. Yo recuerdo que Godi hacía la parte de magia de escenario y yo la parte de magia de close-up, de cartomagia. Y pues nada, ahí nació la amistad que nos une a nivel ya humano y a nivel profesional
hasta el día. Yo casualmente ayer estaba en su casa y le comentaba, ¿no? Pasa que andaba en un evento, creo que en Nagua, creo, y no va a poder estar aquí. Y bien, lo que tú decías es que yo creo que las dos preguntas se vinculan, porque aquí, y lo digo por favor, que nadie me lo tome como una falta de respeto, sino todo lo contrario, con el humilde afán de ayudar. Aquí se está vendiendo, vale, yo me quedé frío, vale 75 pesitos. Un libro como Azul de Rubén Darío, la gente no lo compra, pero sí pagan 1.600 pesos por una botella de whisky. Aquí la gente no suele, no quiero generalizar, pero el porcentaje mayor no suele tener hábito de lectura. Y un país que no lee es un país que está condenado al fracaso. Disculpen, lo digo con el mayor respeto del mundo. Yo soy cubano de corazón, mi bandera yo la pongo muy en alto. Mi bandera cubana es muy en alto. Pero la República Dominicana es mi segunda tierra, porque yo vivo aquí. Y para mí Cuba y República Dominicana están en un lugar muy especial. Lo que les hablo no es ni patriotismo ni nacionalismo, es sencillamente sentimiento de identidad con el lugar del mundo al que yo pertenezco. Yo orgullosísimo de ser cubano y caribeño y hijo adoptivo de la República Dominicana. O sea, lo digo con el afán de ayudar. Que sería bueno, y gracias Lisa por tu intervención, que se lea más, que la gente entienda que porque lo diga la radio o lo diga la televisión o lo digan por ahí no quiere decir que sea verdad. Vayan, lean, estudien, investiguen, dejen de beber y lean más, que sea menos face y más book, como leí alguna vez. Menos face y más book, que la gente se meta más en el libro, y de verdad que yo pienso que vamos a adelantar muchísimo y vamos a entender no solamente mejor la magia como arte, sino en sentido general la magia de la vida, que creo que es la magia mayor. De verdad que sí. Flaca, gracias otra vez por tu pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Yo sé que el tema es bastante polémico y yo cuando me sentaba un poco a montar la conferencia, que es otro de los proyectos que también estoy trabajando, es parte del libro también que estoy preparando sobre la historia de la magia, son estos temas, ¿no? Y la presencia también, yo les exhorto que se lean esos libros, que yo les refería a ese momento donde se ocupa el mago y tiene un papel protagónico. El joven va a hacer una pregunta. Sí, cuando yo era pequeño, me imagino que todos en algún momento de nuestra vida queríamos ser bombero, astronauta. Sí, yo creo que bombero es la profesión más común cuando somos niños. Bomberos, paracaidistas, aviadores, choferes de trenes. Claro. Conductores de trenes. Ciertamente, pero hasta incluso más. Pero no sé si por ignorancia cultural, nunca se me informó a mí de que habían escuelas. ¿Cómo no? Donde formaban magos. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo viniste tú a conocer dichas instituciones de formación? Bueno, un poco te remito a la pregunta que me hacía mi hermana Lisa. Lisa, mi hermana no de sangre, pero sí de cariño tantos años. Mira, una de las prioridades, y eso no es secreto aquí para nadie, de las prioridades que tiene mi país es la educación. Desde que estaba más chiquitito que yo, me ponen los libros en la mano. Desde que estaba más chiquitito que ese príncipe que está ahí, que es mi alumno favorito, nos ponen los libros en la mano y cuestan chile. Casi te lo regalan. Y al poco a poco irte creando la necesidad del libro, te va creando la necesidad de ver qué hay más para allá. Que hay un poquito más para allá, de que el mundo no se acaba en la costa que te da el mar Caribe, no. Hay más mundo para allá, el mundo sigue. No es como la gente que venía con Colón que pensaban que el mundo era cuadrado, sostenido por 4 elefantes que te caía para allá. No. O sea, hay. Y la sed de conocer, la sed de saber, la necesidad de saber. Y nunca conformarte con lo que te diga otro. Yo recuerdo una novela que le he leído 2 veces a mis estudiantes. Cuando los doy clases de semiótica siempre se las mando obligado a leerse, que es El nombre de la rosa. La edición cubana de 1989, en el segundo párrafo de la página 716, dice: huye Axo de los profetas y de los que están dispuestos a morir por la verdad, porque suelen provocar también la muerte de muchos otros, a menudo antes que la propia, en ocasiones en lugar de la suya. Nunca te guíes por lo que te dicen. Acéptalo o no. Yo he tenido caso a mis estudiantes, me paso 2 semanas dándole un tema y al final del tema digo: bueno muchachos,
Les he estado diciendo muchas mentiras estas 2 semanas. Profe, sí, vayan, lean, estudien, que les salgan la semana de arriba y demuéstrenme si es verdad o mentira. La magia va a ser más entendida, más aceptada y va a ser incluso, y lo digo en un marco especulativo, pero voy a lanzar la papa caliente, hasta un modo de vida, si como sociedad entendemos que es parte de nosotros, si como sociedad entendemos que para recibir y disfrutar la magia, como pasa en el mundo entero, mientras más leamos, mientras mejor estemos preparados intelectualmente, más vamos a entenderla. Yo tengo colegas y familia, primo Eduardo y Circe, su hija, que viven en Estados Unidos, viven, son magos. El primo nuestro y su hija, mi querida prima Circe en Las Vegas, compartimos la profesión. Incluso cuando tuve 14 años de edad, Eduardo, nuestro primo, fue maestro, o sea, familia y maestro a la vez, ¿sí? Y te das cuenta como en el mundo entero, la magia es un arte cotizadísimo. Claro que aquí, por lo que yo he visto, los magos no nos patrocinan porque ni cantamos reggaetón, ni hacemos rap, ni llevamos mujeres desnudas en nuestro show. Yo sigo pensando que la magia es un arte muy elegante, un arte con mucha clase. Y sí, yo pienso que mientras mejor como sociedad, quiero decir, y digo esta sociedad a la que me siento parte, atrevidamente, porque me siento en casa, estemos mejor preparados culturalmente para aceptar la magia, más alto va a ser el lugar que a nivel social y a nivel de nuestro imaginario colectivo también va a tener la magia, porque a veces la gente crea mitos a veces. Yo siempre recuerdo en Cuba el mito famosísimo, lo han puesto en todas las provincias, que pasó en Santiago, pasó en Pinar del Río, en La Habana, en Cienfuegos, en todos lados. Del mago que llegó media hora tarde al espectáculo porque estaba pactado a las 8, llegó a las 8:30, todo el mundo le reclamaba. Mago, llegaste en media hora. Dice, no, miren su reloj. Cuando miré el reloj, efectivamente todos los relojes tenían las 8. Son los mitos que fabrica la gente. Son los mitos que fabrica la gente de los magos. Igual que yo recuerdo que yo hace unos años, en mi época de aficionado, hice un número que era una casita así de madera con un globo, te explotaba el globo y parecía una palomita. Yo recuerdo la mamá de una querida amiga mía que me acerca después de un show, me dice, yo lo que nunca voy a entender fue cómo lograste meter la palomita dentro del globo. Por ejemplo, es un ejemplo entre mí. Y entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Porque también no quiero ni pasarme ni tampoco. A ver. Tenemos una última pregunta. Una pregunta, caballero, por favor. Bueno, yo tenía 2 inquietudes. A ver. Y una la tenía de siempre. Ya después cuando un adulto uno piensa un poco y dice, pero más seguro lo tenían por ahí. O sea, que de niño no pensaba. Sí, pero no con experiencia, ¿verdad? Porque yo veía los actos de magia y yo decía, por ejemplo, esa la paloma. ¿Dónde tenían la paloma? O sea, no le daba calor la paloma. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Lo que les hablaba hace un momento. Exacto. ¿Dónde tenían la paloma? ¿Dónde tenían el pollito que sacaron de adentro de la caja? O sea, le daba calor, tenía sed, le tenían comida ahí adentro, para no morir. Esa era una. La segunda es, usted está diciendo que vive aquí en Santiago, en el país. Sí, estoy radicado. ¿No hay escuela de magia o piensan? No, escuela de magia no hay. Aún no hay. Ayer supe una agradable noticia, se me olvidó comentártelo, que en el mes de mayo, a inicios de mayo, y patrocinado por una empresa venezolana, cuyo nombre quisiera acordarme, pero no me acuerdo. Pero se va a hacer un festival de magia en Santo Domingo, con presencia creo que son 4 o 5 magos que han sido contratados. Un mago, creo que hay gente de Venezuela, hay varios países que van a estar allá. Magos que están pautados con esa empresa venezolana que los contrata. Y me parece un paso de avance buenísimo, un poco para extender lo que queremos, lo que yo quisiera llamarle algún día próximo a la cultura de la magia, ¿verdad? Y que la gente cuando ve un mago no salga corriendo. Yo recuerdo, yo estaba en lo que hicimos, ¿te acuerdas? En Colinas Mall, aquel especial que me contrataron hace como 1 año y piquito. Y yo hacía cosas de magia de cerca, magia de close-up, de mesa. Y un joven se me sentaba, yo estaba sentado al lado de él, se me sentaba aquí a mi lado, y él no quería, dice, no, yo no voy a ver eso porque yo soy cristiano y yo soy de la Biblia, dice que eso no. Digo, ¿qué Biblia dice eso? Al menos la que yo leo no.
Y le contaba, yo tengo un gran amigo y maestro, el mago Eduardo Torres Santiaguero, que radicaba en Caracas hace unos cuantos años, uno de los mejores palomeros que ha dado Cuba en toda su época, todas sus épocas, y fue mi primer recuerdo, Eduardo fue mi primer maestro en lo que es la magia con sombrilla, que yo hago muchas cosas con sombrilla. Y entonces digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Porque a veces, como la Biblia se refiere a esas ciertas referencias a la magia, repito, y qué bueno que tú tocaste el tema, la magia negra versus magia blanca, y aquí yo creo que sale el tema de los hechizos y qué tal. Pues yo creo que los pies donde mejor pueden estar puestos es en la tierra, ¿no? No vamos a estar con los pies en las nubes. Ahí universalizada la concepción esta de ciertos personajes que hacen determinadas suertes de pactos con entidades malignas y tal, mediante libros negros y cosas con animales como gatos negros y la famosa ouija y ta. Pero bien, reitero una y mil veces más, nada que ver. Yo cada vez que voy a empezar un show y cada vez que me levanto, cada mañana digo, Señor, en tus manos yo pongo mi día y pongo este show, esta conferencia también lo hice. Y como dice siempre Salmo 37, versículo 5, pues mira tu camino a Jehová, confía en Él y Él hará. Por Dios, es lo primero que yo hago y sé que colegas míos, pues también lo hacen. Nada que ver. Y lo que se llama la magia blanca, es la magia como divertimento, como alegría. Y les reitero la experiencia que tuvimos en Santiago con los niñitos enfermos de cáncer, que yo quiero armar ese proyecto aquí otra vez. Y estoy luchando bastante, contactando con algunas personas. Y siempre digo, el que ven aquí intentando buscarse algún beneficio económico, ahí está la puerta, que se pierde. Todo el dinero que hagamos es para comprarle a esos niños medicinas y pagarles sus operaciones y todo lo que pueda hacer falta. Yo estoy esperando respuestas ya. Así que estamos abiertos a todo tipo de colaboración desinteresada para ayudar a esos niños. Reitero, el que tenga alguna intención de ganar algo de dinero para su fin, su lucro, por favor que ni se aparezca en el proyecto. Todo el dinero que se produzca es para los niños. Vamos a trabajar para ellos. Y en eso estamos. Digo yo, ¿dónde está el diablo ahí? ¿Dónde está? Si eso no es la mano de Dios, yo no sé lo que es. Entonces, esa es la cosa. O sea, usamos también la magia como terapia. En este sentido, para llevarle. Y hay anécdotas, hay miles, que yo creo que amanecemos esos 8 años trabajando con esos niños en Santiago de Cuba. Todo lo que yo les puedo contar es poco. La verdad que sí. La verdad, César, que hoy ha sido una noche donde hemos hablado de la voz, de la mirada, de las manos, de los pies, del cuerpo, de las expresiones, de la técnica, de la elección, del misterio, de los tipos de magia, de las variantes de las magias, y hasta hemos disfrutado de algunos de tus números. Me toca cerrar, pero quiero preguntarte antes de cerrar, tú como mago, tú como ilusionista, y las variantes de la magia, ¿cómo se considera César? Mago a carta cabal, sin duda alguna. Incluso a veces me hacen la pregunta, ¿no? Porque yo soy periodista y profesor de lenguas extranjeras y un par de cosas más que no los voy a aburrir con eso. Y en alguna que otra entrevista allá y acá, en Cuba y aquí en Dominicana, me han dicho, ¿qué tú eres? ¿Mago o eres profesor? Digo, yo soy un mago a que le gusta darle clases a sus estudiantes. Y he tenido siempre la alegría de que me he topado en el aula en la universidad o en varios sitios. Profe, estuve en su espectáculo, no sé dónde, o qué sé yo, el grupo que le hicimos a la huella éramos nosotros en el teatro, o te vi anoche en el televisor. O sea, yo primero que todo soy mago. Ilusionista no, porque yo no me dedico al ilusionismo, al gran ilusionismo, esto de aparecer y desaparecer las personas, porque son modalidades de la magia que he explorado muy poco. Hicimos una versión muy linda en Cuba en el 2003, 2004, 2005 del número La Casa Encantada de Tom Palmer, que es un mago muy famoso. Número en el cual yo aparecía y después yo a una muñequita así la convertía en mi otro asistente. Esa es la esencia del número. Y fuimos de gira, estuvimos en un festival ánfora también en Las Tunas. Y caramba, qué bien. Pero yo no me dedico a las grandes ilusiones. Yo me dedico a la magia de cerca, a la magia de escenario, desde el punto de vista de la manipulación. Bueno, hemos conocido un poco de cerca. Un poco más del arte de la magia. Agradezco a todos su presencia hoy aquí en el Centro León. Y los invito a conocer a aquellos que no han visitado la exposición
Con las manos y con la cabeza, artesanía como constante creativa que se presenta desde el pasado 20 de marzo. Y a que continúen visitando y participando de las actividades del Centro León. En esta semana tenemos el Videocafé, que se presenta el viernes a las 8:30 de Soda Stereo, el último concierto. Y el sábado 5 tenemos puertas abiertas para la exposición con un bazar de artesanía a partir de la 1:30 de la tarde y una visita comentada por el museógrafo de la exposición, Pedro José Vega, donde comentará cómo el guión se convierte en una museografía en la exposición dedicada a la artesanía. Buenas noches y muchas gracias. Gracias por estar acá.